¿Adán y Eva eran negros? En África empezó el viaje humano en el mundo. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta. Los diversos caminos fundaron los diversos destinos, y el sol se ocupó del reparto de los colores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que el arcoíris del cielo, pero somos todos africanos emigrados. Hasta los blancos blanquísimos vienen del África. Quizás nos negamos a recordar nuestro origen común, porque el racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras, y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido. Saludos de paz. Empezamos hoy con este bello texto del genio uruguayo Eduardo Galeano, titulado sobre el racismo, tomado de su libro Espejos, para hablar del derecho a la libertad de movimiento, también conocido como el derecho a la libre circulación. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Toda persona tiene derecho a moverse y fijar su residencia libremente en el interior de su país sin ninguna restricción, salvo por un interés público primordial, como fue el caso de las restricciones por la pandemia de coronavirus, donde las autoridades confinaron a las poblaciones hasta conocer bien la amenaza y organizarse de modo que permitiera controlar los contagios. También se da en casos de amenaza por catástrofes naturales. Sin embargo, en algunas dictaduras se llega a expulsar a las poblaciones de sus hogares y lugares de residencia para construir un palacio, un complejo turístico o un campo de golf. Los derechos de las personas internamente desplazadas se derivan del artículo 13 y se desarrollan con más detalle en los principios rectores de la ONU de los desplazamientos internos. Estos prohíben el desplazamiento arbitrario y establecen que las personas internamente desplazadas tienen derecho a circular libremente dentro y fuera de los campos u otros asentamientos. Un principio que no se ha respetado. Por ejemplo, en los campos cerrados para rohingyas, en el estado de Rakhine, en Myanmar, los civiles desprotegidos, 80% de los cuales son mujeres, niños y personas mayores, deberían, en teoría, ser protegidos por sus gobiernos. Sin embargo, a menudo es el propio gobierno el causante de que tengan que huir, como es el caso del régimen sirio y dictaduras similares. Otras veces, los causantes son grupos rebeldes ilegales al servicio de multinacionales y potencias extranjeras, como sucede en la República Democrática del Congo, Irak, Sudán, Sudán del Sur, Colombia y otros países. El artículo 13 apuntala al derecho a buscar seguridad en otra parte del país y el derecho a las personas desplazadas a encontrar una solución duradera para regresar a donde solían vivir, asentarse donde encuentren seguridad o asentarse en algún otro lugar del país. Según la ONU, el desplazamiento es uno de los problemas fundamentales de nuestra época. Hacia finales de 2017, 68,5 millones de personas fueron desplazadas a la fuerza por la guerra, los conflictos y la persecución, a un ritmo de una persona cada 2 segundos. Esto sin contar una nueva y creciente categoría de personas desplazadas, aquellas que huyen del cambio climático. Los estados ubicados en islas de poca altura, tales como las Maldivas, Tuvalu, Kiribati y las Islas Marshall, están en peligro de volverse inhabitables por el cambio climático, o incluso de quedar absolutamente sumergidas. Si el derecho a la libertad de movimiento dentro de cada estado es generalmente respetado en el mundo, no es el caso de los palestinos. De hecho, este es uno de los derechos fundamentales que ilustran la crueldad del apartheid del régimen sionista que ocupa los territorios palestinos. De hecho, la cárcel más grande del mundo al aire libre está en Palestina, es la Franja de Gaza, que lleva más de 17 años de cerco por tierra, mar, aire y subsuelo. Actualmente no solo es la mayor cárcel, sino también el mayor campo de concentración y aniquilación en la tierra. Durante esta última guerra de Israel contra Gaza, hasta 1,7 millones de personas, es decir, más del 75% de la población, han sido desplazadas en toda la Franja de Gaza, algunas en varias ocasiones, según informa la UNRWA. La inmensa mayoría empujada y hacinada a la pequeña ciudad fronteriza con Egipto de Rafah. En su informe del año 2022-2023, Amnistía Internacional registra los datos siguientes sobre el derecho a la libertad de circulación de los palestinos de Cisjordania. En Cisjordania, las comunidades palestinas seguían estando controladas y fragmentadas por 175 puestos de control permanentes y otros controles de carretera, así como por decenas de barreras irregulares temporales y un régimen de permisos draconiano, respaldado por un represivo sistema de vigilancia biométrica.
las autoridades israelíes impusieron nuevas restricciones a la libertad de circulación en la Cisjordania ocupada, mediante cierres generalizados y arbitrarios que perturbaron gravemente la vida cotidiana y supusieron un castigo colectivo ilegal. Además de la obstaculización del derecho de movimiento, las autoridades israelíes acometen desalojos forzosos de los habitantes palestinos. Siempre según Amnistía Internacional, decenas de miles de personas palestinas seguían expuestas a sufrir desalojos forzosos en Israel y los territorios palestinos ocupados. Entre ellas, unas 5.000 que vivían en comunidades de pastores del Valle del Jordán y las colinas del sur de Hebrón. Las autoridades ocupantes demolieron unas 952 estructuras palestinas en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, lo que provocó el desplazamiento de 1.031 personas palestinas y afectó a los medios de vida de miles de personas más. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en Jerusalén Oriental y Cisjordania volvió a aumentar en 2022 por sexto año consecutivo la violencia de los colonos respaldada por el Estado contra la población palestina, hasta alcanzar su punto álgido en octubre, durante la temporada de recogida de la aceituna. El ejército y la policía israelíes siguieron sin investigar las denuncias de personas palestinas respecto a estos actos de violencia. Otro gran atentado contra este derecho fundamental es el muro del apartheid, el muro de la vergüenza. Un muro de más de 600 kilómetros que anexiona buena parte de las escasas tierras que les quedan a los palestinos, fuerza a los agricultores a estar sometidos a la merced de los militares hebreos, separa a pueblos enteros de sus tierras cultivadas y obliga a recorrer trayectos que sin el muro eran cuestión de minutos y que ahora duran horas y nunca se sabe si finalmente se logrará pasar a ver a la familia o no. En definitiva, el hostigamiento de la población palestina, la obstaculización de su derecho a la libertad de movimiento, el cerco de Gaza y los desalojos forzosos son una muestra clara de la voluntad política de la ocupación de expulsar a la población árabe de su tierra y acometer el crimen de limpieza étnica. El segundo párrafo de este artículo habla del derecho de salir del país de uno y de regresar a él, lo que mucha gente confunde con el derecho de entrar a cualquier país. Este no es un derecho reconocido jurídicamente, pues cada Estado es soberano y está en su derecho de legislar acerca de la autorización o no de la entrada de los extranjeros a su territorio. Es decir, si el derecho a moverse dentro de un mismo Estado está reconocido, no es el caso de moverse entre diferentes Estados. En este segundo caso, este derecho obedece a otras condiciones diferentes que tienen que ver con las relaciones entre los Estados. En este sentido, la Unión Europea es un ejemplo excelente para ilustrar el avance que supone el reconocimiento de este derecho en el seno de la Unión. Los ciudadanos de los 27 miembros se mueven como si estuvieran en un mismo país, algo que refuerza la unión y el sentimiento de pertenencia a todo el continente, además de los beneficios económicos, académicos, científicos y de toda índole que garantiza. No obstante, el desequilibrio entre los países del norte rico y el sur global pobre afecta de forma desigual al derecho de libre circulación. Mientras los ciudadanos del norte tienen las puertas abiertas para visitar prácticamente cualquier país del mundo, los ciudadanos del sur no pueden decir lo mismo, sea por la falta de medios, sea por pertenecer a dichos países. Puesto que la pobreza es cruel y puesto que todo ser humano anhela mejorar sus condiciones de vida, más si ven por las pantallas que en el norte se vive mucho mejor, el fenómeno de la migración, tan antiguo como la humanidad misma, lleva a muchos pobres a querer alcanzar el dorado. Miles mueren en el camino, los que llegan tienen que sufrir todo tipo de humillaciones y racismo. Si se invirtiera en acabar con la pobreza, igual que se invierte la guerra y la muerte, sin duda, el mundo estaría mucho mejor y más equilibrado. Y con ello, el mundo sería una sola aldea y todo el mundo sería libre de ir y venir a donde quiera. Si la pobreza fuera un hombre, lo mataría, dijo el imam Ali. Salam.